Buenas noches, estimados miembros del grupo Debate Bíblico Directo. Cuando son las 21:42 hora de Chile, estamos un poquito atrasados. Teníamos que haber empezado a las 21:30, pero más vale tarde que nunca, como dicen dicho. Así que el tema de hoy en día, como había dicho con antelación hace varias horas atrás, ¿deben los cristianos guardar el Shabbat? Esta es la temática que vamos a tratar la noche de hoy. ¿Mm? Vamos a esperar unos 5 minutitos para ver quién se nos une y aprovechar de compartir el enlace en otro grupo de esta temática, de este directo que vamos a compartir la noche de hoy. Okay. Ok, entonces vamos a esperar unos 2 minutitos más para dar comienzo a esta temática que de seguro les será de interés a aquellas personas que estudian las escrituras, son lectores de la Biblia, del Tanaj, de la Biblia hebrea. Y bueno, vamos a comenzar. Ya se nos unieron 4 amigos. Ahí nos saluda eh, Moshe Shalom, nos dice bienvenido. Entonces, la temática de hoy va a ser de interés tanto para los amigos cristianos como para aquellos que estudiamos las escrituras desde una perspectiva judía, desde una perspectiva hebrea. Y esto es muy importante ya que se tiene mucho desconocimiento en cuanto a este tema por un lado dentro del cristianismo, del mesianismo, pero aquellos que estudiamos las escrituras desde el hebreo tenemos bien claro el asunto, y eso es lo que queremos compartir con ustedes la noche de hoy. Así que vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar la temática de hoy. ¿Deben los cristianos guardar el Shabbat? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Vamos a ver esto, ¿ya? Es necesario entender primero que es el Shabbat, ¿ya? El Shabbat es un día de cese, como dice el texto hebreo. Lo vamos a compartir. Dice, por ejemplo, en Génesis, ¿cierto? A ver, un momentito, se me pegó aquí el documento de mi Biblia. Ahí está. Dame un segundito. Dice aquí en Génesis, ¿cierto? Que en el capítulo 2, versículo 3, ¿ya? Dice, versículo 3 y 4, dice lo siguiente, dice, en- voy a comenzar a leer desde el 2, ¿ya? Y finalizó Dios en el séptimo día de la obra que había estado haciendo, y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Bueno, algunas versiones cristianas dicen y reposó, ¿ya? Pero el texto hebreo no dice eso. Una correcta traducción sería y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho, ¿ya? Y también el versículo siguiente dice, y Dios bendijo y santificó el séptimo día,
porque en él cesó toda su obra que había hecho, que Dios creó para hacerse, ¿ya? Que Dios creó para hacerse. Entonces, en ese día séptimo, el Eterno cesó de la obra de la creación, ¿cierto? ¿Y qué más nos dicen las escrituras con respecto a este día de cese? ¿Ya? Que comúnmente se le llama día de reposo, algunos le llaman sábado, pero en realidad el sábado no tiene mucho que ver con el sábado, porque el sábado es un día de un calendario occidental, de un calendario gregoriano, ¿ya? Es muy diferente, ya que el, el calendario hebreo es un calendario lunisolar, donde las, eh, las menorot, las luces, como dice en Génesis, cumplen una función. El sol determina las estaciones, el año, y la luna, como dice la escritura, fue creada para las estaciones, como salen en las traducciones, pero en el texto hebreo dice Moadim, fiestas o citas establecidas, ¿ya? Como dice en Génesis 1.14. Y nos dice el libro de Deuteronomio, ¿ya? El libro de Deuteronomio nos dice lo siguiente. Dice en el capítulo 5, a ver, dice capítulo 5, versículo 12. Dice así: guarda el día de sábado, ¿ya? El día de cese, para santificarlo. Como te he mandado, perdón, como te ha mandado el Eterno, tu Dios. Y el versículo 13 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿ya? O sea, podemos ver que hay una misvá o un mandamiento, ¿ya? Que dice que debemos guardar ese día de Shabbat, ese día de cese, para santificarlo, como te ha mandado el Eterno tu Dios, ¿ya? Y el 13 dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el 14 dice: pero el séptimo día será Shabbat, o sea, será un día de cese, de cese de toda actividad secular. Es un día de Shabbat. Ese día de Shabbat dice que es para el Eterno tu Dios, ¿ya? No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ¿ya? Ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva descansen como tú. O sea, no tan solamente era el pueblo hebreo que guardaba esta, esta convocación, ¿ya? Esta cita, ya que el Shabbat o día de descanso, como se le llama, también es una de las fiestas del Eterno. En el, en el, en, en el en la Torá, ¿ya? Los 5 libros que se le atribuye a Moisés, ¿ya? Que se le llama Humash, ¿ya? Humash o el Pentateuco en griego. eh, no solamente descansaba el israelita, sino también dice que descansaba el siervo o la sierva, el animal también, el forastero, o sea, el extranjero que eh, residía en Israel, que estaba dentro de tus puertas, como dice aquí el texto. Así que podemos ver que este es el mandamiento, esta es la misvá, como lo llamamos en hebreo. Y que también nos dice Shemot, el libro de Éxodo, con respecto a este día de cese, el libro de Éxodo, capítulo 31, en el versículo 15 vamos a leer, dice:
6 días será esa labor, pero el séptimo día será Shabbat, de reposo consagrado al Eterno. Cualquiera que haga alguna labor en el día de Shabbat morirá irreprensiblemente. ¿Ya? Y después dice, los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Aquí se nos dice que el Shabbat lo guardan los hijos de Israel, celebrándolo como pacto perpetuo a través de su generación. O sea, podemos ver que este día de cese es un mandamiento dado al pueblo de Israel. Ahora, el texto que leímos anteriormente dice que también debía guardarlo el forastero, pero esto no era cualquier forastero, ¿ya? Este era un Gertoshab, lo que conocemos en hebreo como un extranjero de la puerta, un extranjero residente. O sea, era aquel extranjero que poco a poco se asimilaba a la cultura del pueblo de Israel y pasaba a ser parte de la comunidad israelita. Y estos guardaban debían guardar el Shabbat. Ahora, como podemos ver, la temática dice, ¿deben los cristianos guardar el Shabbat? Algunos dicen que sí. Por ejemplo, los cristianos adventistas, muchas de sus enseñanzas se enfocan mucho en la observancia del día sábado, ¿ya? Y en realidad ellos instan a los cristianos a guardar ese día que le llaman sábado, pero vamos a ver que están tomando o haciendo un mandamiento que no le corresponde, ¿ya? Están tomando un mandamiento que no les corresponde. Como leímos recién, es una señal de pacto entre el pueblo de Israel y el Eterno. Y solamente el forastero, que era un residente del pueblo de Israel, debía guardarlo. Algunos usan algunos pasajes, como Isaías, que vamos a leer enseguida, en un rato más, para sustentar la idea de que los gentiles o el cristiano debe guardar este día, ¿ya? Vamos a analizar bien los pasajes. Por ejemplo, se toma el libro de Isaías, en el capítulo 56, del versículo 3 en adelante. Pero esto hay que leerlo detenidamente, porque muchos lo pasan por alto. Dice lo siguiente, Isaías capítulo 56, ¿ya? Versículo 3 en adelante dice, el extranjero que sigue al Eterno, o sea, al Dios de Israel, no hable diciendo, ¿me apartará totalmente el Eterno de su pueblo? ¿Se da cuenta? Es un extranjero que reside en el pueblo de Israel. Por eso dice, ¿me apartará totalmente el Eterno de su pueblo? O sea, el pueblo de Israel. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, dice. El 4 dice, porque así dice el Eterno a los eunucos que guarden mis Shabbatot, ¿ya? Los días de cese o días de reposo, si se le quiere llamar de esa manera, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, ¿ya? O sea, abracen el pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. O sea, no estamos hablando de cualquier gentil, de cualquier extranjero, ¿ya? Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá, dice el pasaje. El 6 dice, y los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto,
Dice, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si se dan cuenta, como leímos, no se trata de cualquier extranjero, ¿ya? Aquí se trata de un extranjero, lo que llamamos como Gertoshab, ¿ya? Un extranjero residente, ¿ya? Que se unía al pueblo de Israel y que poco a poco asimilaba la cultura israelita, ¿ya? Estos tipos de extranjeros se le llamaban Gerim, ¿ya? Un ger en singular, o Gerim en plural, son aquellos extranjeros que son parte del pueblo de Israel. Estos que residían en el pueblo de Israel poco a poco asimilaban la cultura israelita y podían abrazar el pacto si lo querían hacer, si estaban dispuestos a hacerlo, como dice aquí el pasaje, y formaban parte del pueblo de Israel. Pero también está el extranjero que se le llama Ger Sedek, extranjero de justicia. Es lo que conocemos en términos modernos como un converso o un prosélito, ¿ya? Y vamos a compartir otros pasajes. eh, pasajes. Por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el del versículo 42 en adelante, vamos a leer, dice lo siguiente. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, aquí las traducciones cristianas dicen los gentiles, ¿ya? Aquí debe entenderse que este gentil es un gerim, un ger, ¿ya? Un extranjero que estaba dentro de la cultura hebrea, es un extranjero que participaba de la vida comunitaria en la sinagoga. Por eso dice el texto, cuando salieron de la sinagoga, ¿ya? O sea, se sabe históricamente que en las sinagogas en el primer siglo, que antes del primer siglo, poquito antes del primer siglo, eh, los judíos hacían sus servicios en Shabbat en las sinagogas, y en las sinagogas habían extranjeros que participaban de la vida comunitaria, ¿ya? O sea, estos extranjeros son los que llamamos Kerim, no son cualquier extranjero, ¿ya? Son extranjeros que se hacen parte del pueblo judío. Y por eso dice, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los Kerim, ¿ya? Lo que sale traducido como gentiles, les rogaron que el día siguiente de Shabbat, o día de ceso, día de reposo, les hablasen estas cosas, ¿ya? Y el 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, los Kerim Sadikim Hasidim, ¿ya? O sea, son aquellos extranjeros que ya pasan a formar parte del pueblo de Israel y hacen lo que conocemos en términos modernos como una conversión. O sea, eran judíos conversos, ¿ya? Por eso ellos podían guardar no solamente el Shabbat, sino las otras santas convocaciones, las santas fiestas. Y estos, como dice el texto, y despedida de la congregación, muchos judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Saúl, a Pablo y a Barnabá, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la bondad del Eterno, en la gracia de Dios. El 44 dice lo siguiente. El siguiente día de Shabbat se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, ¿ya? Pero viniendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían con Saúl, con Pablo, contradiciéndolo y blasfemando, ¿ya?
Y entonces dice Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la deseáis, no juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos, en las traducciones cristianas dice, nos volvemos a los gentiles. Pero el texto ahí es etnos, naciones. O sea, estos emisarios se volvían a las naciones donde estaban ahí las comunidades o las sinagogas dispersas entre las naciones. Por eso Pablo, Saúl, no fue directamente a gentiles, ¿ya?, a enseñar o a proclamar el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que la restauración, ¿ya?, la restauración y la redención del pueblo de Israel, ¿ya? Es lo que conocemos como el retorno, también lo conocemos como el retorno del pueblo de Israel a la palabra del Eterno, el retorno a Dios, ¿ya? En eso consta el Evangelio, no es otra cosa que eso, ¿ya? Y por supuesto el Evangelio tiene, consta también del mensaje del Mesías, ¿cierto? Como lo proclamaban ahí los emisarios representantes de Yeshua o Jesús. Ahora, ya tenemos más claro entonces que estos extranjeros no eran cristianos, ¿ya? Eran gerim, eran extranjeros que participaban en la vida comunitaria judía, ¿ya? Eran parte de la comunidad judía. El cristianismo nace posteriormente, a finales del siglo I, ya a principios del siglo II, y se hace la religión oficial del imperio ya con el establecimiento del cristianismo católico. Posteriormente, ustedes saben la historia, se divide entre protestantes, católicos, y bueno, aquí voy a mencionar esos detalles, ustedes ya lo saben. Entonces, en base a estos pasajes, podemos saber que estos extranjeros eran parte de la comunidad judía. Bueno, siguiendo el mismo pasaje, en el 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a las naciones. Aquí está citando el emisario, el autor del libro de los Hechos, está citando el Tanaj, la Biblia hebrea, ¿ya? Y la Biblia hebrea dice Goim, ¿ya? Lo que se ha traducido comúnmente como gentiles, pero Goim significa naciones. Entonces, te he puesto para luz a las naciones. Eso debiera ser una traducción más adecuada, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, ¿ya? Lo último de la tierra no debe entenderse todo el mundo que conocemos hoy en día, todo el mundo global, ¿ya? Sino el último de la tierra es lo que se conocía en aquellos tiempos, lo que conocemos como el mundo antiguo, ¿ya? El continente antiguo, ¿ya? Todo lo que abarcaba el imperio romano. A eso se refiere en el contexto. Entonces, aquí cuando dice, y los gentiles oyendo esto, o sea, estos gentiles son los gerim, estos extranjeros que participaban en la vida comunitaria. Estamos leyendo el contexto. Entonces, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Los que estaban ordenados para la vida con un propósito, la vida con un sentido espiritual. Recuerden que vida eterna no es vivir eternamente ni vida después de la muerte. Vida eterna es vivir los principios de la palabra de Dios aquí, ahora, en esta vida, y no después de la muerte. Ejemplo de ello lo tenemos cuando Jesús, cuando Yeshua, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado, ¿cierto? Por lo tanto, podemos ver que no se trata de vida después de la muerte o vivir eternamente.
Y ¿cómo conocemos a Dios? Ya a Jesús o a Yeshua a través del estudio y la práctica de la palabra, o sea, de las escrituras. Bueno, y después dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, y, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Shaul, contra Pablo y contra Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces, y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del espíritu de santidad. Ahora veamos otro pasaje en Hechos capítulo 18. Dice: después de estas cosas, Pablo, o sea, Saúl de Tarso, salió de Atenas y fue a Corintos, dice. Y había un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de Sabbat, día de reposo, y persuadía a tanto judíos y a griegos. Esto hay que dejarlo claro. Aquí, cuando uno lee este pasaje, piensa que aquí el término griegos se refiere a gentiles, ¿ya? Pero el término griego, el helen o heleno, ¿ya? Se refiere a judíos asimilados, ya que el término heleno no solamente hace referencia a un griego de nacimiento, sino a alguien eh, se haya asimilado a la cultura griega. Porque claramente nos dice aquí que discutía en la sinagoga, ¿ya? Los días de Shabbat, o sea, Pablo o Saúl de Tarso iba a la sinagoga los días de Shabbat y discutían asuntos de alajá, por ejemplo, de cómo poner en práctica los mandamientos de la Torá, o discutían acerca del, del tema del Mesías, etcétera. Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de Shabbat, los días de reposo, si se quiere traducir de esa manera, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, podemos ver que estos griegos estaban en la sinagoga. Si hubiesen sido griegos gentiles, no hubiesen estado en la sinagoga. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos griegos eran helenistas, eran judíos helenistas, ¿ya? Y en esos 17 se nos dice que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de cese o de Shabbat y discutió con ellos. En el capítulo 17, versículo 2. ¿Ya? Dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese, resucitase de los muertos, y que Yeshua, Jesús, a quienes yo anuncio, decía de él, es el Mesías. O sea, podemos ver que Pablo, ¿ya?, que no era cristiano, iba en la sinagoga y daba testimonio de que Jesús era el Mesías. ¿Mm? Ahora, muchos, aquellos que leen esto, piensan que esto lo hacía con el mero hecho de dar testimonio, y contender, más que de ir al día de Shabbat de la sinagoga para adorar. Pero vemos en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, versículo 16, dice que Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso, dice, ¿ya?, para no detenerse en así, porque de serle posible se apresuraba para pasar el día de las semanas de Pentecostés, ¿ya?, de Shavuot, como le llamamos nosotros en hebreo. O sea, en esos 20 dice que pasó de largo a Efeso para no detenerse así y poder guardar esa santa convocación de las semanas ahí en Jerusalén. Y sin hacer un estudio más profundo, podemos dar por eso que lo hizo con el propósito de dar testimonio, ¿cierto?
Sin embargo, en Hechos, capítulo 24, siguiendo el contexto, en el capítulo 11, versículo 12, se refiere al mismo viaje, pero dice, tú puedes cerciorarte de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén, aquí está hablando Pablo, para adorar. No me hallaron disputando con nadie en el templo, ni provocando tumultos del pueblo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, Pablo no solamente iba a dar testimonio o a discutir con los judíos en las sinagogas para testificar de que Yeshua o Jesús era el Mesías, sino que dice que también que él iba a adorar en ese día a Dios, al Dios de Israel. Entonces, en lo largo de toda la historia de la comunidad, o de la iglesia, si se quiere decir, tanto podemos ver tanto judíos como judíos helenistas y como extranjeros que se hacían parte del pueblo de Israel, participaban en la vida comunitaria, como en la antigüedad, eh, guardaban ese día de sábado. ¿Ya? Y obviamente que nos, aquí nos está hablando de cristianos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que al cristiano hoy en día no le compete esto. Para que un cristiano pueda guardar este mandamiento, debe hacer lo que se conoce en hebreo como giur, ¿ya? Lo que conocemos en términos modernos, perdón, como conversión, eh, o específicamente asimilación, ¿ya? Un ejemplo claro de asimilación es por ejemplo Ruth, la moabita. Denme un segundito. Un ejemplo claro de lo que conocemos en términos modernos como conversión es Ruth, la moabita, que le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí tenemos un claro ejemplo de una extranjera que se asimila al pueblo judío, ¿ya? Solo haciendo giur, lo que conocemos en términos modernos como conversión. Solamente de esa forma un extranjero o un gentil puede guardar Shabbat y las demás convocaciones. No hay otra forma. Y para eso el cristiano tendrá que dejar su, su cultura previa atrás para asimilarse a la cultura israelita. Porque este es un mandamiento dado al pueblo de Israel, como acabamos de leer. Es un pacto, una señal de pacto entre Dios y su pueblo. ¿Ya? Y por lo tanto, un cristiano no le compete guardar el Shabbat. ¿Ya? No le compete guardar el día de reposo. Y bueno, ¿qué más podemos, qué otros pasajes podemos citar con respecto al Shabbat? ¿Ya? Bueno, ustedes saben que Shabbat es lícito hacer sanidades, ¿cierto? Como nos enseñó Yeshua, por ejemplo, en Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículo 10, que dice, y aquí había allí uno que tenía la seca la mano, dice, y preguntaron a Yeshua o a Jesús para poder acusarles, ¿es lícito sanar en el día de Shabbat? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el Shabbat no le eche mano y la levante? Entonces dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer bien en el día de Shabbat. Este es un día que podemos ayudar a los más necesitados, ayudar al prójimo, ¿cierto? Como nos enseña Rabenu, el maestro de Nazaret, nos enseña en que este día debemos ayudar al más necesitado, ¿ya? Y no debemos estar en la casa descansando, no. Podemos hacer obras de sedacá,
obras de justicia, lo que conocemos eh, comúnmente como caridad, ¿ya? Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿ya? Lamentablemente el cristianismo está, por lo menos el cristianismo adventista, ¿ya? Está tomando un mandamiento que no le corresponde, ¿ya? Ellos, para poder guardar este día, deben hacer Gibur. Ahí nos acompaña nuestro hermano Argenis Arcila. Nos saluda. Saludos, estimado hermano. También se nos une Ernesto. Saludos a la distancia. Shalom, paz y bendiciones. Y bueno, si hay preguntas, dudas, consultas en cuanto a esta temática, lo pueden hacer ahí en la casilla de comentarios. Si tenemos tiempo para responder, si no hay preguntas, o la pueden hacer después. Si surge alguna pregunta, la pueden dejar en la casilla de comentarios y gustosamente vamos a responder a sus interrogantes, ¿ya? Pero eso es lo que quería aclarar, ¿ya? Que el Shabbat es una señal de pacto entre el pueblo del pueblo de Israel y Dios, ¿ya? Solamente el extranjero eh, que residía en el pueblo de Israel, que poco a poco se asimilaba a la cultura israelita, guardaba esta fiesta, lo mismo que el esclavo, el esclavo que era parte del pueblo de Israel en ese tiempo, ¿ya? Hoy en día es lo mismo. Hoy en día alguien que quiere guardar esta convocación, esta fiesta, ¿ya? Ya que es llamada también eh, fiesta en las escrituras del Shabbat, es también llamada señal. Y las personas tienen que hacer esto, una conversión, lo que conocemos en términos modernos como conversión, ¿ya? Y esta conversión equivale a llevar sobre sí, ¿ya? La responsabilidad de un judío, de un hijo de Israel, ¿ya? Eh, guardar la Torah, ¿cierto? Eh, Ser ejemplo y luz para las demás naciones, ¿ya? Ya que eso es una de las responsabilidades de un judío, de llevar la Torah al mundo, de exportar la Torah para luz a las demás personas, a las demás naciones, ya que en la Torah no solamente encontramos mandamientos dados para el judío, sino también encontramos mandamientos aplicables a los extranjeros, a los gentiles, ¿ya? Pero hay ciertos mandamientos que el gentil debe cumplir y otros que no le es lícito cumplir, a menos que haga el Gibur, una asimilación al pueblo judío. Bueno, hasta aquí dejo esta temática, solamente era para aclarar ese, ese tema, porque muchas personas eh, dentro algunos movimientos cristianos guardan este día, pero están tomando un mandamiento que no les compete realizar. Por otro lado tenemos generalmente el cristianismo enseña que no guarda ese día porque ellos guardan el día domingo. De esta forma recuerdan la resurrección de Jesús, ¿ya? Pero en las escrituras no hay ningún mandamiento ni de los apóstoles ni de Jesús guardar un día domingo en recordatorio a la muerte y resurrección de Jesús. No existe tal pasaje. Si un cristiano desea verdaderamente seguir al maestro de Nazaret, al rabino, al rab de Nazaret, ¿ya? Tiene que hacerse un discípulo de él, porque un rabino judío no tiene discípulos gentiles, ¿ya? Tiene discípulos judíos o extranjeros que se asimilaron a la cultura judía, como el caso de Lucas, por ejemplo, ¿ya? Para ser discípulos de un rabino judío es necesario ser parte del pueblo de ese rabino, de ese judío, ¿ya? Con esto no quiero decir que
los gentiles extranjeros no pueden aplicar ciertas enseñanzas morales, éticas de Jesús. Claro que puede hacerlo, obviamente, pero mandamientos específicamente dados al pueblo de Israel eh, no están obligados a hacerlo, ¿ya? No están obligados, así que en ese sentido deben sentirse libres y alivianados de no tener esta responsabilidad, ¿ya? Así que, estimados, dejo hasta aquí esta transmisión, esperando que haya sido de su agrado esta temática, un poquito corta, pero tampoco no quiero extenderme mucho porque también no quiero que sea latoso, ¿ya? No sea que a veces alargar mucho una temática a veces tiende a ser latoso. Entonces dejamos hasta aquí esta transmisión. Gracias por los que nos acompañaron la noche de hoy. Si hay preguntas, consultas en cuanto a esta temática, lo pueden hacer en la casilla de comentarios del video. Que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Shalom, Urajot, paz y bendiciones.